seguramente esto va a suceder por más tiempo, prepárense, porque quizá dure 1 hora y media, dice acá el compañero, porque hay un montón de información, entonces no nos quedemos quedar a medias. Bien, entonces, vamos ahí, vamos a esperar un poquito. Yo estoy haciendo tiempo, estoy pelotudeando, como verás, mi querido Cana, haciendo tiempo para que la gente vaya llegando. Este, mm, Tenemos a Tamia, mi querida Tamia. ¿Qué haces acá, mi amor? Tamia es una grosa, un hermoso ser que conocí en Ecuador, y que va a ser parte de nuestras invitadas en algún momento en relación al tema de integración y mediación en las artes escénicas. Estoy muy feliz de que estén todas aquí. Bueno, somos 20. Yo digo que arranquemos, ¿no? Esto. Empezamos con toda, así de corta. Bueno, señoras y señores, ya estamos grabando. Tania querida, Pola empezó ayer con todas. Hay varios que están desde ayer, varias que empezaron a full. Bueno, me toca presentar el Incuba Raíz de nuevo. Entonces, nada, el Incuba Raíz es una incubadora principalmente de proyectos liderados por mujeres y comunidad LGTBIQ. Estamos incluyendo a comunidades afrodescendientes, comunidades de pueblos originarios, migración y diversas realidades diferenciales y minoritarias. Allá yo decía, decimos que somos disidencias porque somos mayoría, pero los derechos no los tenemos todos, entonces tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Y por eso estamos acá intentando igualar el asunto. Dentro de las industrias creativas y culturales y musicales y de la moda y demás, esa diferenciación se ve muy fuerte. Hay mucha creatividad y mucha creación y muchas posibilidades de construir mundos y producto y servicio, pero muchas veces pocas oportunidades y mucha cuestión de poco empoderamiento de parte nuestra. Entonces, todo eso es lo que un poco venimos a trabajar y a proponer otro camino desde la incubadora. La incubadora es la tercera edición. Este año es una edición difícil, compleja, diferente a las demás. No asumimos la formación fuerte que veníamos asumiendo, ¿no? Como rígida, y estamos generando una dinámica muy diferente con un montón de socios estratégicos, y por eso tenemos el lujazo de tener al CAN acá, precisamente porque siempre son oportunidades, ¿no? O sea, a veces las cosas cuando se complican abren otro tipo de formas de pensamiento. Entonces, vamos a estar todo octubre, todo noviembre, lunes y martes, dándolo todo en estos espacios. Vamos a grabar, hemos decidido grabar las sesiones y compartirlas en nuestro canal de YouTube de Incuba Raíz, pero por supuesto, para mí lo interesante de que estén con nosotros es poder hacer preguntas, poder interactuar, poder contar un poco en qué están, que a veces se dan, ¿no? Un poco la situación, el caso, para compartir sus realidades, que a mí me parece fundamental, y también espacios para pensar entre todas, todes, lo que queremos que suceda a futuro, ¿no? Esos son espacios de construcción, de co-creación, de mundo, de futuros, de realidades. Entonces, sin más, las dejo con el Cana y empezamos formalmente esta formación de hoy. Y gracias por venir, decía. Y muchísimas gracias. Gracias a Incuba Raíz, a la INAEM, a Ibermúsicas. La verdad, es un honor acá esta convocatoria y por otro lado es una oportunidad muy linda. Hoy hablaste del tema oportunidades y demás, y lo interesante es que lo que hacemos nosotros termina escuchándose por un montón de gente que, a ver, como también estamos hablando de la búsqueda de derechos, con respecto muchas veces a los créditos y demás, que la gente no se entera quién hace los discos. La gente no se entera quién hace los discos, entonces no sabe quién está del otro lado de las perillas. Y es muy interesante porque eso también habla de que si uno se pone a pensar en la invisibilidad de muchas veces nuestra tarea, que es independiente del género, también puede hacer que nadie pueda cuestionar qué es lo que está escuchando y de dónde viene.
porque lo que nos importa a nosotros es escuchar música. Esta propuesta que nos hizo Nati fue como rara al principio porque dijimos, tenemos que hablar de a ver cómo optimizar calidad, economía, tiempo y un montón de cosas en donde, bueno, primero en una hora casi que no vamos a tener mucho tiempo para esto. Y algo que yo le había planteado a Nati también era de, nada, dejar herramientas útiles, ¿sí? Que todos puedan aprovechar, y sobre todo en un corto o mediano plazo, especialmente en un corto plazo, ¿no? Algo que puedan ya aplicar rápidamente, lo cual la hora es corta. Así que de todas las cosas que teníamos ganas de hablar, hice una pequeña selección de temas. Sé que van a tener un montón de preguntas y muchas cosas nada, para cuestionarse, a ver si algo no se entiende, seguramente quieran frenarnos. Aprovechen que tenemos el chat, siéntanse libres de consultarnos lo que deseen. Nosotros vamos a frenar en cada uno de los tópicos adrede, no vamos a esperar hasta el final de la charla, porque tal vez hablemos de unas cosas que se presten para una consulta rápida y después porque unas cosas tal vez puedan ser, sobre todo las primeras, un poquito más difíciles. Entonces, nada. Siéntanse, por favor, no tengan miedo de preguntar, ¿ok? Y es más, no se queden con la duda, porque tal vez la duda de une puede ser la de otra. Así que bueno, nada, Nati, si te parece, arrancamos. ¿Te puedo compartir Arranque, pantalla, puede señor, ser? sí. Yo los leo, o Dale las nomás. leo, o les leo en el chat. Entonces, como que si hay alguna pregunta o algo más interesante, seguramente les esté diciendo, dale, abrí el micrófono y compartamos. ¿Ok? Así que preparen el micrófono también. Dale. Buenísimo, entonces. Bueno, a ver. Salió el tema de hablar de la calidad y lo único que se me venía a mí era la canción de la Serenísima diciendo la calidad. A ver, eh, es una cosa que es bastante subjetiva el tema de la calidad y hoy que estábamos hablando de que lo que importa es la música, muchas veces hemos escuchado canciones que no suenan bien, pero que la canción está tan buena, está bien tocada, es una pieza hermosa, donde obviamente la calidad pasa a un segundo plano. Y encima, hablando de calidad, nosotros no somos en la actualidad usuarios de dispositivos de alta calidad. Hasta no hace muchos años yo solía testear mis mezclas o mis masters en el auto, iba a escuchar el material con los músicos, nos hacíamos un tiempito y nos encerrábamos en el vehículo a pasar un CD. Hace muchos años existió una cosa circular llamada disco compacto y bueno, hoy todo lo testeo en un parlante pequeño Bluetooth, mono, además. Uno tiene millones de pesos invertidos, miles y miles de dólares en un estudio en donde termina siendo un quality check en un parlante que compró por $7 en un aeropuerto. Y, pero eso no quiere decir de que nosotros, desde nuestro rol de productores, nuestro rol de técnicos, o ingenieros, estemos nivelando hacia abajo. A veces también tenemos que ser conscientes de que tenemos que adaptarnos a cuáles son las prácticas sociales, y de ahí nosotros ser un poquitito los que forcemos el nivel hacia arriba, ser ajenos a, nada, a esas prácticas. Eh, Tenemos que competir con varias cosas, ¿sí? No todo el mundo tiene la capacidad de contar con buen equipamiento. También los formatos de escucha hoy son diferentes. No todos escuchan en formatos tipo FLAC, que saben que son códecs que no tienen pérdida. No soy un gran fan de las plataformas de streaming, pero nada, Tidal es una plataforma en donde uno tal vez no siente el audio tan degradado, de hecho no lo siente, como por ejemplo le puede suceder en Spotify. Eh, entonces, constantemente estamos compitiendo con si el ancho de banda está condicionando la escucha, si el códec que se está utilizando está deformando el audio, si mi placa de audio, o tanto el onboard como una placa externa, me está permitiendo a mí poder escuchar, aunque sea 24 bits de profundidad en 48 kHz, o si me permite escuchar una calidad de 96 kHz, o estoy reduciendo todo en una interpolación muy básica a los 44-100. Si alguien tiene dudas de eso, me consulta, no hay problema. El tema es que uno invierte, compra un buen micrófono, trata de tener un buen sistema de monitoreo, eh, intenta dar lo mejor de sí y muchas veces la degradación está en el canal, ¿ok? Entonces, nada, vamos a ver cómo esquivar un poco esta situación y después por otro lado al revés, cuestionarnos qué es la calidad en sí, ¿sí? Porque primero la calidad musical, ahora luego, ¿qué nosotros, o sea, subjetivamente, qué es lo que entendemos por calidad? Porque respecto a formatos, ¿sí?
creo que sabemos un poco a qué nos referimos con calidad. Pero después del punto de vista subjetivo, y yo me tomé unos días para charlar con gente, porque cuando Nati me hace esta propuesta, lo primero que digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que entiende el usuario común por calidad? Porque nosotros tenemos otros estándares, pero bueno, nada, vamos a preguntarle al ser humano promedio que escucha en mono, en parlantes Bluetooth y en situaciones de ruido alto, ¿qué considera como calidad? La gran mayoría habló del ruido, ¿sí? El piso de ruido, lo cual eso me da a entender de que desde el punto de vista cultural entienden de que a veces hay soplidos en las grabaciones, estamos habituados a que lo limpio, lo pristino, lo sin ruido es sinónimo de calidad. También me hablaron de los agudos, me hablaron de la dinámica, lo cual me sorprendió muchísimo. A ver, que una persona que suele escuchar en plataformas que deforman mucho el audio me hable de dinámica, realmente me dejó muy contento. El tema es que, bueno, a ver, la propuesta era ver cómo podemos hacer en producciones de bajo presupuesto para perseguir esa calidad. Y de todas las cosas que podíamos hablar, empecé a hacer apuntes, empecé a tomar notas y cuando saqué la cuenta íbamos a estar hablando como 2 días completos. Así que empecé a tratar de resumir un poco algunas de los tópicos sobre los cuales quería charlar y hacer un raconto de cuáles son los recursos básicos que tengo que considerar. Depende de la tarea que yo quiera realizar. Si hoy no vamos a hablar de mastering, que es un poco, en parte, sí, la expertise mía casualmente, pero vamos a charlar un poquitito de cuáles son las cosas que debo priorizar cuando tengo búsqueda de calidad, entre comillas, ¿no? Y es cierto que si tengo pocos recursos para administrar, lo primero que voy a pensar es que si tengo que grabar, ¿sí? Al menos Ah, debo contar. Sí, decime, Nati. te voy a interrumpir yo, lo siento, chicos, pero. Sí, Porque está buenísimo lo que estás diciendo y pareciera que hay un preámbulo que no lo dije y lo debería decir. O sea, nosotros sabemos que la formación y todo lo que trabajamos tiene que ver con impulsar artistas emergentes, impulsar artistas independientes, que en la mayoría de los casos tienen unas condiciones de grabación o muchas veces complejas, ¿no? O porque no tienen los recursos, o porque no tienen la perspectiva de comercialización y demás. Entonces, fue como más un pedido de socorro, Cana. ¿Cómo ayudamos a esta gente para que lo pueda hacer mejor con lo que tiene, ¿no? Entonces está buenísimo esto de los músicos tienen lo que tienen, pero los que nos escuchan también tienen lo que tienen. Eso me parecía bien. importante. A ver, es que nosotros no podemos competir con eso. Nadie va a ir a llevarle parlantes Bowers Wilkins a la casa a los, a nuestras escuchas. Entonces, a ver, tenemos que adaptarnos a las situaciones de escucha. Sin embargo, tampoco podemos subestimar al oyente, que posiblemente en muchos casos sí tenga con qué escuchar. Además de esta cuestión, igual hay prácticas, sí, hoy me estás viendo con auriculares, bueno, estos no son justo los mejores, digo, pero hay prácticas que cada vez se han naturalizado más que la escucha de audio en auriculares. Y los auriculares no necesariamente son malos en la actualidad, incluso hasta los más económicos e inalámbricos suelen tener una calidad decente. Entonces, el hecho de, ahora cuando hablemos en mezcla vamos a charlar un poco de la imagen estéreo y otras cosas, pero a ver, no hay que subestimar a quien va a estar del otro lado, ¿sí? ¿Ok? Y entonces digo, bueno, a ver, voy a tratar yo desde mi lugar, ¿sí? El tratar de que con los recursos que tengo poder dar lo mejor que puedo y después vamos a ver en la charla el cómo optimizar y sobre todo cuando no pude optimizar, qué trampa puedo hacer, ¿sí? Para modificar los audios para conseguir esa calidad de la cual estábamos hablando. Entonces, tengo que administrar mis pocos recursos y si tengo que elegir, ¿sí? Recursos, ¿sí? Cuando estoy pensando en grabación, no debo esquivar, obviamente, el micrófono. ¿Sí? Es algo que en el promedio de la charla vamos a ver que podemos mentir y modificar algunas cosas, pero al menos un micrófono tengo que tener. Y esos micrófonos, de alguna forma, ¿sí? Van a llegar, ¿sí? A mi computadora o a mi sistema de grabación, en donde antes de los conversores seguramente tenga que elevar, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? La señal del micrófono. Y entonces, al menos mic y preamp estarían en lo que primero debería priorizar a nivel economía. Obviamente, en el futuro pensaré en conversores, pensaré en un montón de cosas más, pero del vamos debería arrancar con esto. Y cuando quiero mezclar, del vamos tengo que pensar en que necesito recursos de máquina. Si quiero procesar, si quiero meter plugins, si quiero meter efectos y demás, yo no puedo trabajar con una computadora
voy a parafrasear a un músico popular muy conocido que decía, no, yo hago mis materiales en la compu del Conectar Igualdad. Sí, es probable que te quedes corto de procesos. Hay ciertas músicas que quizás las puedas hacer, pero hay otras que no. Entonces, a ver, es un limitante, sí, es el rubro nuestro. Lamentablemente necesitamos cosas, pero bueno, al menos si quiero mezclar, por lo menos necesito capacidad de procesamiento. El mastering, que es una tarea, nada, no es hay mucho esoterismo en torno a esto, son personas místicas que hablan poco y demás. Al menos no puedo tener, o sea, un sistema de monitoreo que no sea decente, ¿no? Obviamente es como un par de anteojos esto que necesito hacer un quality check. ¿Alguien me está hablando? No. Ok. Y entonces le decía, Claro. al menos tengo que arrancar con esto, ¿sí? Pero vamos a sacar el mastering de la ecuación, ¿sí? Porque la charla iba a ser de grabación y de mezcla. Entonces, los recursos básicos son estos. Obviamente que hay recursos que no son básicos, ¿sí? Y de hecho, casualmente, los recursos no tan básicos suelen ser los que tienen que ver a veces con bienes raíces. Obviamente que si yo quiero grabar, si quiero hacer las cosas súper bien, no puedo descartar el factor acústico. La sala tiene que andar bien. Si quiero mezclar cómodamente, necesito una sala. Si quiero escuchar bien lo que sale en los monitores, también necesito una buena sala. Bueno, nada, lo no tan básico al menos arranca, ¿sí? En el entorno acústico. Pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? De hecho, mucha gente evita el entorno acústico, tendidos que lo ¿sí? Auriculares. Entonces, volviendo a los recursos básicos, ok, vamos a hablar de mix, de preamps, vamos a hablar de capacidad de procesamiento y vamos a hablar de los agujeros negros, ¿sí? Porque ahora que está de moda, ¿sí? Todo esto, estos fenómenos cuánticos y ver interestelar, muchas veces para ver si Nolan dijo que era correcto o no lo que sucedía. Los estudios son como agujeros negros, ¿no? Yo siempre charlo con algunos colegas sobre esta analogía porque todo entra al agujero negro, ¿sí? Y cada vez compro más aparatos, más somos románticos, metemos perilla, metemos cosas y siempre cobramos lo mismo, ¿no? Nadie cobra un poquito más por tener más perilla. Entonces, a veces cobramos por hora, a veces cobramos por proyecto, a veces no cobramos. Entonces, el estudio es como un agujero negro, ¿sí? Cada vez que voy mejorándolo, la hora siempre vale lo mismo, o más o menos. Entonces, eh, qué duro que es, ¿sí? Donde yo tengo que elegir muy bien qué es lo que voy a utilizar, y después pasan otras cosas, ¿sí? Compré un determinado procesador que al mes lo hicieron un plugin. Entonces, no necesariamente tiene que sonar igual, pero al plugin lo pude poner muchas veces, y esto no es en defensa del plugin, pero es real de que cuando uno no tiene acceso a determinados recursos, en el dominio digital puede simularlos. Gran parte de la charla de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Nati, vos andá llevando el reloj, porfa, y si hay alguna pregunta, chiflame. Pero bueno, vamos a optimizar recursos y vamos a hablar de cosas que no suenan casualmente, son las cosas que cuestan, la planificación, ¿sí? Si ustedes van a grabar, ¿sí? Y ahora tal vez estoy hablando de algo que se me cae el DNI, ¿no? Porque yo tengo entendido que la gente ya no graba más, que los instrumentos no son reales, que nada, que ahora producimos con instrumentos virtuales y bla, bla. Todavía siguen existiendo los músicos, hay géneros musicales que necesitan de tracción a sangre, pero si vamos a tomarnos el tiempo de ir a grabar, necesitamos optimizar ese tiempo. El schedule no es algo de obsesivos, es algo de gente que tiene a veces poco dinero para invertir y necesita administrar muy bien las horas. Obviamente hay que ensayar, obviamente hay que ensayar la forma en la cual se va a grabar. Si nunca ensayaron con auriculares, no pretendan ir a grabar con auriculares, pero de hecho es muy probable que en el 99% de los casos deban hacer una grabación con auriculares. Entonces, el practicar la situación de escucha, que en muchos casos es algo nuevo para mucha gente, es fundamental, ¿ok? La grabación con metrónomo también. Son obviedades que honestamente yo no sé si vale la pena de que hablemos, porque seguramente deben haber escuchado 1000 personas hablar de lo mismo. Pero no se olviden de que el tiempo hay que administrarlo muy bien. Y no solo tenemos que administrar el tiempo y el dinero. No se olviden que el tiempo es dinero. Y sobre todo cuando tal vez nos esforzamos para ir a un entorno acústico un poco mejor que el que tenemos, que decidimos invertir en ir a grabar a un estudio grande porque queremos grabar con todo el ensamble todos juntos, o porque en realidad no, simplemente es un solista pero quiere grabar una muy buena voz porque no teníamos el recurso en casa y queríamos ir a un estudio que tenía un muy buen micrófono, un muy buen preamplificador y después nos lo llevamos para editar a casa. La administración del tiempo es fundamental.
el que vayamos con las sesiones ordenadas también. El tiempo que se tarda en un estudio, a veces organizar un Pro Tools, bueno, la de AW que utilicen, pero tal vez los estudios grandes en su mayoría utilizan un Pro Tools. Y si uno no cae con ya al menos con la lista de canales, con un montón de cosas resueltas, con buses armados y demás, que uno puede solicitarle al estudio la plantilla, que nadie te la va a negar, y vos allá con los rótulos puestos, con el orden de canales, con una listita impresa de qué canales querés que vayan, qué micrófono en cada canal y demás. Todo ese tiempo que uno se ahorra, por más sonso que parezca, ayuda muchísimo. Sí, la hora corre y el nivel de estrés se eleva a medida que pasan los minutos. Pero no, nada, ya hicimos toda la intro de cosas que no tienen que ver con procesos. Y ahora vamos a hablar de pues, cables. ¿Por qué? Bueno, nada. Vamos a hablar de cuatro temas en particular, y uno de ellos son los cables, ¿sí? En esta horita la vamos a partir en bloquecitos de 10, 15 minutitos, y de lo primero que vamos a hablar es de cables. La calidad pasa por acá, y tenemos que entender que el cable, ¿sí? No es ideal, y muchas veces empezamos arruinando el sonido a partir del cable. Entonces, vamos a tomar un tiempito para hablar de la física de los materiales, cosas reaburridas, vamos a ver cómo se va desconectando gente mientras tanto. Pero bueno, es el momento de hacer un montón de preguntas. Y sobre todo agarré un cable que además de estar enrollado, ¿sí? El cable tiene, tiene una forma de tirabuzón hermosa, en donde todas las inductancias parásitas empiezan a comportarse como deben, mal, ¿sí? Y se convierte, cuando perdemos el blindaje por algún motivo, en una hermosa antena, ¿sí? Y en un generador de ruidos increíble. Les dije que no iba a ser muy técnico, así que lo vamos a suavizar con algún que otro meme, esto. Y vamos a resumir rápidamente algunas cuestiones de física, porque nada, a ver, como dijimos que íbamos a aprender algo, nos vamos a poner un poquito académicos, pero no mucho, ¿ok? El tema es el siguiente. Y hablando de, un amigo nuestro hablaba del esoterismo de los cables y los cables mágicos y un montón de cosas. Eh, Se corre mucho la bola de que hay materiales que conducen mejor que otros, y la verdad es que es así. No todos los conductores conducen de la misma forma. De hecho, ¿sí? Los niveles de resistividad de algunos materiales son más bajos y paradójicamente no son los más caros, ¿sí? Esto es muy interesante. Pero entonces, ¿por qué veo este dispositivo que tiene un conector enchapado en oro, si el oro no conduce más rápido que la plata y no conduce más rápido que el cobre? Pero es cierto que es un material que no es maleable. Ustedes vieron las películas de los piratas donde van a buscar tesoros hundidos en el mar y las monedas siguen brillando aún estando hace años abajo del mar. ¿Ok? Y es verdad, sí, es un material muy noble, ¿sí? Que no se corroe, ¿sí? Por ende, para conectores puede ser muy práctico, pero simplemente un enchapado. A ver, no utilicemos un cable de oro, ¿sí? Dejémoslo para las cadenas de los artistas que nos pagan muchísimo. Pueden pagar cadenas y pueden pagar muchas horas de estudio, ¿no? ¿No es así? Pero no tiene sentido, ¿sí? Determinado tipo de materiales, al menos para hacer audio, ¿sí? Después cuando vamos a ver que en algunas situaciones de alta potencia, sí, escuché hablar de que hubo cambios de materiales, bueno, pero nosotros vamos a usar cable de cobre. El cobre es barato, no tiene una gran diferencia en su conductividad con la plata, que es uno de los mejores conductores que podemos utilizar. Vamos a ver que no precisamente utilizamos siempre cobre, son aleaciones en algunos casos, pero lo importante de esto, ¿sí? Es que, nada, el material en sí difiere muchas veces del conector, el enchapado del conector, ¿sí? Y no tengo que gastar fortuna en esto. Pero tengo que entender que igualmente el cable tiene pérdidas, ¿sí? Por eso cuando trabajamos con cables, tenemos dos tipos de configuraciones, los cables balanceados y los cables no balanceados, ¿ok? Y después, por más que el cable no sea balanceado, si va a mover señal el cable, necesita tener un determinado mallado, mallados que muchas veces se rompen. Ahora nos vamos a meter un poco en el tema. Sí, pero el cable de plancha, ¿sí? Un cable bipolar así nomás, para mover potencia, o sea, ir de un amplificador a un parlante, está todo ok, no en el estudio. Y muchas veces he visto, ¿sí? Situaciones de grabación de equipos de guitarras y demás, algunos tramos en donde, chicos, no estamos con cables blindados, pero bueno, los he visto con cables muy finitos, ¿sí? Y los cables muy finitos sepan de que, a ver, el cable es como una autopista y los electrones, ¿sí? Van medio apretaditos por ahí. Entonces, si el cable es muy delgado, va a ser bastante más resistiva, ¿sí? Necesito secciones grandes, o sea, cables finitos, ¿sí? Nos guste o no, son más resistivos y tienen pérdidas. Y después, por otro lado, es algo que muchas veces no consideramos, que es la temperatura, ¿sí? Nos gusta grabar al sol porque nos gusta tener contacto
con la naturaleza, nos gusta tener una estufita al lado de donde vamos a estar grabando, porque nada, hay determinados instrumentos que con el calor se llevan bien, sí, bueno, eso está todo bien, ¿sí? Pero los cables tenemos que entender de que pierden rendimiento, ¿sí? A medida que la temperatura se va elevando, ¿ok? Y esto es un problema, salvo que el cable sea de carbono, ¿sí? Y hay dos o tres materiales nomás que cuando aumenta la temperatura son menos resistivos. En el 99,9% del resto de los materiales que tenemos en el planeta, ¿sí? Que conducen electricidad, ¿sí? La conducción es menor cuando aumenta la temperatura. No les digo que tengan que refrigerar los cables, que vengan con cubito de hielo, que lo dejen en el freezer y después que vuelvan, pero que evitemos situaciones innecesarias, ¿sí? De elevación de temperatura, al menos por donde pasan los cables. Por otro lado, fíjense que hay una letra L acá donde dice la sección y demás. L es longitud, ¿sí? Y a ver, yo a veces veo cables de 20 metros enrollados que van al micrófono y al pre. Chico, el cable lo más grueso posible y lo más corto posible también, ¿ok? Vamos a tratar de reducir lo más posible la resistencia, ¿sí? Del dispositivo, ¿ok? Cables largos, vamos a tratar de evitarlos. No porque puedan ser antenas y demás cosas que vamos a ver más adelante, pero sobre todo porque, nada, estamos haciendo disipación de potencia innecesaria en una señal que es mínima, porque estamos moviendo milivoltios, ¿sí? En la salida de un micrófono, y hacer que eso pierda performance a medida que tenemos longitudes largas, no nos conviene, ¿ok? Les había contado algo respecto a la dependencia de la resistencia con la temperatura, ¿sí? Entonces, además de la longitud, la temperatura influye. Y algo que me interesa que discutamos, ¿sí? Es efecto película, ¿sí? Que nosotros no nos movemos con corriente continua cuando hacemos audio, ¿sí? Siempre hablamos de frecuencias, ¿sí? Frecuencia grave, frecuencia media, frecuencias agudas, ¿sí? Estamos hablando de variaciones de la tensión en el tiempo. Por ende, ahí tenemos componentes de alterna en la música todo el tiempo. Cuanto más aguda sea la frecuencia, créanme que no nos vamos a mover por toda la sección del cable, sino que nos vamos a mover cada vez más hacia la periferia del cable. Así lamentablemente se mueven los electrones. Los electrones no van a ocupar todo el cable. Cuanto más agudo sea la señal, más se va a ir hacia afuera en el cable, más hacia la periferia. Por ende, no va a utilizar el centro del cable. De hecho, van a ver que alguna vez, no sé si alguna vez vieron un cable de alta tensión que son huecos. No es solamente para pasarle aceite para que se enfríe, sino porque si no pasan electrones por ahí. O sea, ¿para qué voy a desperdiciar material? Está bien, hay cuestiones de torsión y la rigidez del material y otras cosas más, pero sobre todo hay una cuestión económica. En nuestro caso, no va a ser por una cuestión económica la preocupación del efecto pelicular y de cómo se va todo hacia la periferia del cable. Tiene que ver con que cuanto más aguda sea la señal, menos cable efectivo va a tener. Entonces, si uso longitudes largas, cables muy finitos, ¿sí? Voy a tener pérdida de agudos, sobre todo. Y eso es algo que no nos gusta a nosotros. De hecho, todo esto es ideal, porque yo creo que todos los cables están soldados, hay un conexionado perfecto, con una conducción perfecta, y no, muchas veces simplemente tenemos conectores, valga la redundancia, interconectados, ¿ok? Donde incluso si uno microscópicamente lo mira, no están siquiera tocándose, ¿sí? ¿Ok? Es guitarrista acá, seguramente haya muchos de ustedes que tocan algún instrumento y tienen autitos, como le decimos nosotros a sus pedales, y entre todos los interpedales que tienen, que a veces no son tan cortos, pero de conexión, de conexión, de conexión, de conexión, de conexión, arranca con el primer pedal y cuando llegan hasta el último no les quedó ningún agudo. Parece que tocan jazz, ¿no? Que todo es una cosa, una opacidad tremenda. Entonces, ¿cuán importante es entender, ¿sí? De que cuanto más delgados sean los cables, cuanto más conexiones tengamos, cuanto más largos sean, o sea, cuanto más uniones tengamos, vamos a perder performance y sobre todo en alta frecuencia. Y la performance de alta frecuencia no viene arraigada solamente a si es brillante o no un determinado timbre, sino que también lo vamos a tener arraigado a la dinámica, ¿ok? Hay una cosa que no vamos a hablar hoy, ¿sí? Después les puedo pasar algunos videitos si les interesa, que justo que hablamos de cuántica hoy, el principio de determinación de Heisenberg, ese que dice que los electrones los podemos encontrar y por el movimiento y demás, y la probabilidad de encontrarlos, también lo podemos aplicar en la acústica y en el procesamiento de señales. Y nos va a pasar de que una señal, ¿sí? Cuando ataca, cuando cambia de estadio, ¿sí? De pasa de un reposo a tener mucha intensidad, lo que nos va a suceder es que por más que sea un tono puro como el tono del teléfono, vieron que hace el teléfono, hace una nota la que hace tut, tut, tut,
Hay un generador de letra T, además del generador de tono puro de 440 Hz? No, pero se enciende y se apaga. Cuando las señales aparecen de golpe, o también cuando se extinguen, por más que sean tonos puros, en ese estadio inicial y en ese estadio final, vamos a ver que se ilumina todo el espectro. Hay muchísimas frecuencias involucradas, ¿sí? Y por más de que la señal debería ser un tono puro, en ese momento en que rompió la inercia, no lo es. Intenten, o sea, mover algo que está quieto y van a ver cómo se sacude. Con el audio pasa lo mismo, ¿sí? ¿Y cuál es el inconveniente de esto? Muchos instrumentos, en su ataque, es donde tienen la componente espectral de alta frecuencia. Una nota de piano, ¿sí? Cuando el masillo golpea las cuerdas, van a ver que es brillante solamente en ese momento. Lo mismo que, no sé, un golpe de una campana. La percutida del dedo en una cuerda, ¿sí? ¿Ok? El brillo lo vamos a tener ahí. Y luego, cuando va pasando el tiempo, se va a poner mucho más tonal la tímbrica. ¿Ok? Entonces, si en esos estadios yo esperaba encontrar alta frecuencia, eran los únicos donde podía tener alta frecuencia en algunos timbres, si los cables me empiezan a restar esa información, yo voy a sentir como que no solo perdí brillo, sino que mi dinámica se vio amortiguada. Son cambios tímbricos muy fuertes y eso atenta contra la calidad, ¿ok? A veces nos pasan cosas como que, uy, las babitas de la voz con este micrófono que bien se escuchan. Pero dependiendo de la cadena de procesos lo voy perdiendo eso, por más que el micrófono era muy bueno. A veces los cables son un poco culpables de estas cosas y está bueno que conozcamos de esta cuestión. Bueno, nada, a ver, la resistencia y con el paso de la corriente, ya conocen de esto, me parece que no viene al caso de hacer chistes y demás, bueno. Pero esto sí, esto es muy importante, la ley de Ampère, ¿sí? Cuando pasa corriente por un cable, ¿sí? Se genera un campo, ¿sí? Electromagnético a su alrededor, ¿sí? Gracias a estas cosas tenemos transformadores, tenemos electroimanes, nada, la ley de Ampère es válida para cualquier conductor por el cual la atraviesa corriente y va a tener un campo a su alrededor. Y antes que me digan, bueno, pará, pero ¿cuántos, cuántos miliamperes están pasando por este cable de audio que mueve señal, que va de mi guitarra, por ejemplo, hasta el pedal, o desde mi micrófono hasta el preamplificador? ¿De qué me estás hablando? Mi preocupación no es el cable de señal. Mi preocupación a veces son los cables de tensión, donde tengo enroscado con un montón de vueltas que se convierten en espiras que, como un transformador, pueden captar, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? La onda electromagnética que está dispersa, ¿sí? De un cable que en este caso sí es de tensión y sí estaba moviendo un montón de corriente y por ende tenía, o sea, el B nos da bastante alto. ¿Y cuál es el inconveniente de esto? Estoy armando una especie de antena y contaminando mi señal. ¿No les ha pasado alguna vez que corren el transformador y se fue el ruido de 50 Hz de su toma? Ok, a veces inteligentemente jugamos con los campos y las ondas y decimos, bueno, esperen, yo no puedo evitar esta posición o esto tiene que estar acá. Lo puedo girar 90 grados y casualmente las líneas de campo no interfieren ahora, ¿ok? Porque una cosa es que la línea de campo vaya a la par del cable y otra que solamente lo cruce en un momentito, ¿sí? Entonces, a veces el paralelismo de los cables, sobre todo cable de señal con cable de tensión, es un factor de ruido que en una grabación la destruye. No pensemos solamente en una grabación de rock, por ejemplo, donde tal vez las intensidades son muy altas, donde las dinámicas son pocas, ¿sí? O nulas en algunos casos. Pensémoslo, por ejemplo, en una toma de algún instrumento acústico o un ensamble acústico, en donde los pisos de ruido tienen que ser bajos, porque los pianos más pianos, ¿sí? Las intensidades más chiquititas, tienen que permanecer, pero pulcras, si no tiene que haber ni un soplidito, ni un ruido hum, así esos 50 Hz que tenemos acá en Argentina, porque la tensión de red argentina es 50 Hz, ¿sí? Diferente a lo que sucede en Norteamérica. Por ejemplo, en donde ellos no tienen 200 voltios como nosotros, tal vez tienen 100, 110 o 120, dependiendo de la zona, y en algunos casos tienen 60 Hz de frecuencia, ¿sí? O sea, esos 120 voltios, 110 voltios oscilan 60 veces por segundo. Que oscilen 50, 60 veces a mí me debería preocupar. En Argentina sí me preocupa a mí, y mucho. Primero porque 220 no tengo nunca en el barrio, y después, dejando el chiste de lado, porque la frecuencia de oscilación es de 50 Hz. 50 Hz está muy cerca de la nota sol, que son casi 49 Hz. Hay un Hz de diferencia, lo cual puede generar un batido que es audible en algunos casos. Es una modulación que no es muy agradable. Entonces, nadie estaba diciendo que tu guitarra estaba desafinada, ¿sí? Pero el ruido de la tensión de red, la línea que se metió,
a nosotros nos condicionó y tal vez cambió levemente la afinación de algunas notas, ¿sí? Ha generado una leve intermodulación, escucho un batido desagradable, ¿sí? Y mis 49 Hz, casi 49, o mis casi 98 Hz, o mis casi 196 Hz, ¿sí? Ya estoy 2 octavas más arriba. La verdad que no sonó tan afinado esa nota sol y está como un poquito más alta de lo que debía. Y la culpa de eso no fue que era malo mi instrumento, es que la tensión de red estuvo desplazándome esto. Es bastante cruel cómo se mueven las señales cuando se suman, porque cuando tengo 3 señales o 4 más sumándose, es como que puedo zafar algunas cosas, pero cuando sumo sin querer 2 señales y son muy parecidas, la resultante, además de la modulación de la desafinación, es un promedio, ¿sí? Como siempre decimos, ojo con el 440, porque si está 441 otro instrumento, la resultante es que entre ambas me armaron un 440 y medio, además de una modulación de 1 Hz. Yo puedo cortarle graves a eso, perder la modulación en mi mezcla, pero que la desafinación no la voy a perder en el resultado. Voy a tener 440 Hz y medio, ¿ok? Entonces nada, ojo con los cables, ojo con el comportamiento de los cables, ojo con la tensión y cómo puede ensuciar a los cables, ¿sí? Y hablando de los cables pueden ser resistivos y demás. Olvidémonos de la resistencia como componente electrónico, que lo vamos a ver dentro de los aparatos, ¿sí? Pensemos al cable como una resistencia y pensemos al cable también como un generador de ruido, y ahora no como una antena que capta cosas, sino como que el cable puede tener un ruido inherente, de la misma forma de que los resistores también pueden tener un ruido inherente. Resistores conviven todo el tiempo ustedes con resistencia o resistores. ¿Sí? Por ejemplo, como los potenciómetros, ¿sí? Que de hecho este es un lindo factor de ruido, no por el ruido eléctrico, por el ruido mugre, ¿no? Muchas veces el contagmatic es una cosa que no abunda en las salas, entonces si alguna vez vieron un potenciómetro, sepan de que están en una pista circular de un material resistivo que se comporta como una resistencia, ¿sí? Y ustedes, dependiendo de la posición en la que se encuentren, acortan o alargan la longitud de ese material, ¿ok? Pero me refiero a otras cosas yo, ¿sí? Y cuando digo del factor ruido, y tampoco me refiero al volumen, perdón, este chiste había que hacerlo, ¿no? De los potenciómetros cuando están en su máxima expresión, dejan pasar todo, ¿ok? No están amplificando nada. En realidad, cuando están en el extremo contrario, están no dejando pasar, ¿ok? Y si vieron Spinal Tap, que es fantástica la película, nada, es un meme hermoso de nuestra profesión, ninguno tiene un volumen 11 o 12 o 10 o lo que sea. Los números, en este caso, ¿sí? Son simplemente una convención, ¿sí? Lo que importa es, este es el máximo de lo que puede dar, ¿sí? Es todo lo que se puede dar, porque no estoy impidiendo el paso de corriente y del lado contrario estoy impidiendo todo el paso, ¿ok? Así funcionan los potenciómetros y así funcionan los cables, o cualquier conductor, o cualquier resistor también. Van a ser generadores de ruido, nos guste o no. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Al no ser ideales, ¿sí? Y al existir la fuerza de roce, porque no estamos a 0 Kelvin, que son como menos 273,2 grados Celsius, ¿sí? Es una temperatura muy baja, ¿ok? Al no estar en esa situación, siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de ruido en los cables. Uno es un ruido dependiente de la inversa de la frecuencia y otro es un ruido dependiente de la temperatura. Uno es el ruido Johnson y otro es el ruido Flicker. Estos ruidos están siempre en los cables. Y cuanto mayor sea la temperatura, más va a soplar el cable, nos guste o no. ¿Sí? ¿Ok? Y a ver, y dependiendo cuanto más resistivo sea el cable, ¿sí? Vamos a tener un ruido que tiene que ver con la inversa de la frecuencia, pero es inherente al cable también. Por eso me interesa que los cables sean lo menos resistivos posibles y lo más corto posibles. No quiero yo, ¿sí? Favorecer a que el cable, además de darme pérdida de señal, ¿sí? En la relación señal-ruido, entre la temperatura, ¿sí? Y este ruido dependiente de la inversa de la frecuencia, ¿sí? Le ganen a mi señal efectiva, ¿ok? Entonces, nada. Vamos a darle un poquito de cierre a esto de los cables, ¿sí? Vamos a darle un poquito de cierre a los cables. Pero me gustaría que, si me quieren preguntar algo, es el momento. Es el último orejón del tarro, el cable. Es lo último que compramos y siempre compramos el más barato. Y muchas veces nos estamos perdiendo la calidad de lo que estamos grabando por culpa del cable, ya sea del instrumento al pedal, o del pedal al equipo, o del micrófono al preamp, o a un proceso, o lo que fuere.
¿Alguna pregunta quieren hacerme? ¿Ya se fueron todos? ¿Se asustaron? ¿Cómo venimos? Acá están todos como pensando, ¿no? Qué jodido el cable al final. Entonces, creo que les quedó súper claro. No escatimen cable, señor, señora, no joda, ¿no? Ok. Acá están tirando, a ver, preguntitas. Dice Joaquín, ¿Can hay alguna forma de identificar un mal cable de forma visual, además del sonido? Bueno, a ver, perdón, y hay una pregunta que hicieron de los cables balanceados y los comunes, y ahí viene el tema. Está buenísimo que hagan estas preguntas. Bien, vamos al cable de plancha. Vamos a evitar los cables bipolares convencionales a toda costa, por favor. Cuando no podemos utilizar cable balanceado, que ahora vamos a charlar de eso, ¿sí? Vamos a tener que utilizar cables bipolares, como por ejemplo, no sé, que tienen del teclado a la caja directa, o de la guitarra al pedal, o de la guitarra al equipo, o del pedal al equipo, ¿ok? ¿Esos cables son bipolares también? Sí, ¿ok? Mueven una señal, de la cual también vuelve, ¿sí? Su señal igual y contraria, ¿ok? Contras de esto, si el cable es como el de plancha, esto es una gran antena que recibe toda señal electromagnética que está dando vuelta por el barrio, transformadores que estaban apoyados por ahí, no sé, un walkie-talkie del vecino, no sé si los taxistas siguen usando radio, pero seguramente nada, si alguno debe tener alguna radio. Obviamente son frecuencias bastante mucho más altas, pero poliarmónicas hacia abajo siempre hay, ¿sí? Y yo no busco ser antena de nada, yo no quiero interferencias. Los cables bipolares que utilizamos nosotros, ¿sí? Utilizan el concepto de la jaula de Faraday, ¿sí? Si alguna vez escucharon hablar de este concepto, verán de que tenemos como una protección electromagnética, ¿sí? Que en este caso la hacen con un mallado, van a ver que hay como un entramado, ¿sí? Metálico, es un cable, ¿sí? ¿No? Que funciona como una vaina que recubre a otro cable que está dentro, ¿sí? En el mejor de los casos es coaxil, como por ejemplo el que usamos en los televisores cuando yo era chico, ¿sí? Y de hecho el nombre es coaxil porque son coaxiles, ¿sí? Tienen, los dos comparten el mismo eje, nada, es un nombre que describe la morfología del cable. Pero lo interesante de esto es que el cable que recubre, ¿sí? El entramado es tan fino que las frecuencias que podrían atravesarlo son solamente aquellas que tengan longitud de onda más chiquititas que el entramado. Por ende no pasa nada por ahí. Pero este aquí la cuestión, solo funciona como una jaula de Faraday cuando la vaina, cuando el mallado está puesto a tierra. Si no, hola, ¿qué tal? Tengo otra antena más. Entonces, la tierra es fundamental. Cuando me refiero a tierra, no me refiero a la mugre, sino me refiero al sumidero, al llevar, ¿sí? Tensiones a cero, ¿ok? Las carcasas, ¿sí? La tercer patita del enchufe. Son todas situaciones que muchas veces se esquivan, ¿ok? Y que nosotros necesitamos llevar señal a un punto cero, ¿ok? Masas comunes necesitamos también. Yo no puedo darme el lujo de tener diferentes tierras, ¿sí? Que entre ellas tengan diferencias de tensión y yo después las vuelvo a vincular en un circuito, en una grabación, en una pachera, en una placa de audio, ¿ok? Entonces, respecto a la pregunta de Joaquín, efectivamente, ¿sí? No todos los cables son iguales, es fácil identificarlo, no lo cortes, pero nada, porque no va a funcionar como cable, pero te vas a dar cuenta cuando lo toques que no es un cable bipolar, ¿sí? Convencional como nada, de dos hilos paralelos, sino que te vas a dar cuenta de que hay un cable en el interior, ¿sí? Que está separado con un material dieléctrico, o sea, por ende aislante, de un mallado que funciona en este caso también como jaula de Faraday. Y después Line hizo, no, Paola, ahí está, perdón, Paola hizo una pregunta respecto a los cables balanceados. ¿Qué es esto del balanceo? Muy importante, porque hay dos señales que van, ¿sí? Y estas dos señales no son iguales. Son iguales y contrarias, ¿ok? El cable balanceado, ¿sí? Lleva señal positiva y la misma señal, pero invertida de polaridad. Y me va a decir, ¿qué sentido tiene esto? ¿Esto se cancelaría? En realidad no. Cuando llega el dispositivo lo da vuelta y la suma a las dos coherentes en fase. Pero este aquí que si hubiéramos tenido algún tipo de filtrado de ruido, si era una señal electromagnética, hubiera llegado igual a los dos cables. Pero uno tenía la señal útil positiva y el otro la tenía negativa. Y el ruido se hubiera montado de la misma forma. Cuando invierto para que las señales útiles queden coherentes en fase, la señal no útil, que era el ruido que se montó, cuando lo doy vuelta,
se va a cancelar. Y por ende, de una forma muy rápida, me deshice de un ruido eventual que se hubiera montado a mi señal. ¿Ok? Para yo poder hacer un balanceo, tengo múltiples opciones. Lo puedo hacer con un circuito activo o lo puedo hacer con un transformador de fuente partida. Las cajas directas pasivas, las buenas, suelen tener casualmente transformadores. ¿Sí? ¿Ok? Transformadores de estas características. Le decimos fuente partida porque nada, tenemos un centro respecto al secundario o al primario, depende de donde lo miremos, ¿no? Pero lo importante es que me va a entregar dos señales iguales, pero yo puedo tener la polaridad al revés de una de ellas. Entonces ya me sirve para armar este famoso balanceo del cual hablábamos, ¿ok? Eh, Después van a ver que en otros casos sí necesitamos las dos señales porque en el caso de algunos micrófonos utilizamos, ¿sí? Esto de la señal invertida de polaridad para mandar tensiones, ¿ok? Y que cuando se me cruzan dos tensiones, ¿sí? Iguales y contrarias, yo, ¡pum!, cancelo esto. Y esa tensión puede servir, por ejemplo, para hacer alimentación, el famoso phantom. Entonces, ¿por qué no quemo un micrófono dinámico? ¿Sí? Porque si por mis dos cables viajan, ¿sí? O sea, tensiones iguales, pero en este caso se comportan con direcciones contrarias, ¿sí? Si en ambos extremos, ¿sí? De la bobina del micrófono tengo dos tensiones contrarias, la resultante es cero, 48, 48, cero. Es como la cinchada esto, ¿ok? Ojo que no estén dando vuelta los cables porque la suma no le va a servir a la bobina. Pero hay otros micrófonos que sí necesitan de esa tensión para poder funcionar, ¿ok? Algunos son prepolarizados, otros, bueno, lo vamos a charlar más adelante. Pero bueno, respecto a los cables, ¿cómo viene la cosa? ¿Quedó en claro? ¿Más o menos? Creo que hablamos un montón, ¿sí? Y tenemos un montón de cosas para hablar. Ya que estamos hablando de ruido, ¿cómo saco ruido? ¿Ok? Porque hay plugins que se dedican a sacar ruido. Entonces, hablemos 2 minutitos, simplemente 2 minutitos de los denoisers, ¿ok? Que están muy en boga en este momento porque hay herramientas de inteligencia artificial que se jactan de sacar ruido. Los denoisers de la vieja usanza, ¿sí? Los que usábamos Cool Edit hace 25, 30 años. eh, bueno, posteriormente sé que algunos de ustedes han utilizado Adobe Audition, pero es una metodología que al día de hoy se sigue aplicando, ¿sí? De sacar un perfil del ruido y el software se encarga de pegarlo de manera invertida. Es una cosa que es muy práctica, a veces cuando genera algún tipo de artefacto sonoro porque el perfil de ruido cambia levemente y los métodos adaptativos no necesariamente son buenos a veces. Yo tengo la posibilidad de como que ecualizar lo que estoy, entre comillas, pegando al revés y cambiarle la performance. Ahí tiré algunos ejemplos de denoisers, ¿ok? Pero bueno, sepan de que trabajamos con la transformada rápida de Fourier, ¿sí? Que me permite como diseccionar, por así decirlo, el espectro en porciones, que lamentablemente estas porciones son equidistantes, pero no desde un punto de vista musical, desde un punto de vista lineal. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una banda de 100 Hz cada una de estas ventanas. La primera ventana va de 0 a 100, la segunda de 100 a 200, la tercera de 200 a 300 y así sucesivamente. Cuando tenga 10.000 Hz, la siguiente ventana va a ser de 10.100 Hz. No es una diferencia importante, no llego a tener ni un tercio de octava ahí, por ejemplo. Pero imagínense una ventana que va de 0 a 100, ¿cuántas octavas tiene? La que va de 100 a 50, la que va de 50 a 25. Hay un montón de notas musicales ahí en el medio. Bueno, ojo con Fourier, ¿sí? Porque Fourier para funcionar bien necesita o muchas muestras, o cuando no tengo muchas muestras, mucho tiempo para poder conseguir ventanas muy chiquititas. Ese tiempo se traduce, ¿sí?, a latencia, ¿ok? Pero voy a otra cosa. No quiere decir de que tengo de que con FFT pueda conseguir un muy buen filtro de ruido. Y ahora que está de moda la inteligencia artificial, que en el reconocimiento de patrones también trabaja haciendo análisis de Fourier. En otros casos hace el análisis del Ceptrum, no viene al caso, después les puedo pasar algunos videos en donde hablamos de eso, pero el tema es que si yo no me tomo mi tiempo o no tengo frecuencias de muestreo muy altas, el resultado no va a ser muy bueno en el procesamiento, ¿ok? Tengo algunos buchonómetros acá, que son analizadores de espectro básicamente, que si el analizador de espectro sufre estos problemas y el analizador de espectro se puede tomar su tiempo, digo, ¿por qué se puede tomar su tiempo? Porque si se mueve muy rápido no lo entiendo. Entonces, yo le doy ventanas de tiempo de integración. Y si esto tiene un grado de error altísimo en baja frecuencia, fíjense la definición que tengo, no sé si se logra ver el mouse, pero fíjense la definición que hay en alta frecuencia, lo fino que se pueden poner estas ventanitas y lo acaparativas que son, ¿sí?, el ancho de las ventanas en las frecuencias bajas. Porque mi escala es logarítmica base 2, la de abajo. Pero las ventanas de Fourier, las distancias son lineales.
O sea que si tengo un ancho de banda de 20 Hz acá, fíjense que de 20 a 40 hay una octava, ¿sí? De 40 a 60, ¿sí? Tengo una quinta, ¿ok? Entonces, qué complicación que no son precisos en bajas frecuencias, ¿sí? Los procesos digitales, a menos que me tome mi tiempo, ¿sí? O a menos que trabaje con muchísimo oversampling, lo que eso es capacidad de procesamiento, lamentablemente. ¿Hay denoisers que utilizan inteligencia artificial? Y la respuesta es sí. Hay denoisers que utilizan inteligencia artificial. Lo que pasa es que esto es medio mentirita. Y otra vez voy a qué es lo que estamos haciendo. A veces no estoy filtrando ruido. A veces estoy sacando al frente lo que conocía. Por ende, me encuentro a veces con, oh, esto es un denoiser, y después cuando averiguo, en realidad no era un denoiser, era un denoiser de voces. Que no es que estaba sacando el hum o el soplido o lo que sea. Este saca todo, ladra un perro, lo saca, pasa un tipo con la bordeadora, como la publicidad de ese plugin, y lo saca, y solo deja la voz. ¿Pero por qué? Porque no es que sacó ruido como lo conocíamos hasta hace un ratito, un ruido monótono constante, o ese tipo de cosas. No, no, no. Lo que está sacando es algo que considera indeseado, que es lo que no es voces en este caso, o voces, o eventualmente con otros con otro tipo de reconocimiento que hacemos puede ser baterías o bajos, ¿sí? Entonces, cuán importante es entender la herramienta que estamos utilizando. Este plugin que se llama Clear es muy bueno para limpiar voces. A mí realmente me gusta mucho. Lo que tengo a la derecha ahí es el nuevo, el Repair Assistant del Isotope 10, donde sí tengo un denoiser ahí. Pero también tengo un montón de herramientas para procesamiento de voces. Tengo el Rebalance ahí. Digo, es interesante entender de que esto sí por el momento, no está favoreciendo a la calidad. Son otro tipo de limpiezas esto. Porque después vamos a escuchar mucho artefacto. ¿Sí? Yo a veces prefiero tener el soplido, o eventualmente poner una compuerta en los momentos en donde, nada, no quiero que se escuche soplido porque no hay nada, básicamente. Y cuando habla la voz o cuando habla el instrumento, eh, puedo convivir con un poquitito de fondo, que tal vez a veces hasta incluso se enmascara con el propio instrumento, pero no escuchar el artefacto sonoro, ¿sí? De los alias, de un montón de procesos digitales, ¿ok? Em, bueno, nada. Yo creo que está bien que lo citemos el tema de los denoisers, porque o sea, en la actualidad hay un montón de plugins que dicen ser limpiadores de ruido y no están sacando eh, perfiles de ruido como lo hacíamos anteriormente, sino que lo que busca en realidad es la señal útil de algo conocido, como puede ser una voz, como puede ser una batería, etcétera, ¿ok? No sé si alguno tiene una duda, quiere consultar algo, y si no, pasamos a lo hardcore, que eran los micrófonos. O sea, así seguimos con el tema de la grabación. Nada No hay por ahora. preguntas Bueno. aparentemente. Sí, dale. Bueno, ok. Bueno, a ver. Y ahí viene a decir la pregunta del millón, no, tengo para invertir $100, ¿qué me compro? Un dinámico, un condenser, ¿qué puedo hacer con esto? Sepan de que cuanto más pesado sea el micrófono, y cuando me refiero a pesado no me refiero a la carcasa, sino al dispositivo móvil, ¿sí? En este caso, la bobina móvil sobre un imán permanente, a menos que el imán sea, ¿sí? De un material extremadamente liviano y veloz, como puede ser el neodimio, ¿sí? Sepan de que va a ser un micrófono duro del punto de vista perceptual, en donde tal vez no se caracterice por tener una buena performance en frecuencias altas, ¿ok? Y, y eso hace que en muchos casos terminemos eligiendo micrófonos capacitivos, ¿sí? Los micrófonos de condensador, ¿ok? En donde, nada, constructivamente son mucho más caros, ¿ok? Entonces quiere decir que si en precios están empatando, algo está mal. Sí, tal vez el condensador, ¿ok? No es una que digan, uy, no tengo dinero, no puedo grabar. A ver, yo siempre tengo que decirles, mejor herramienta, es altamente probable de que si la música es buena, el resultado sea mejor, ¿ok? Pero cuando no tengo la capacidad de invertir, yo tengo que elegir algo que sea útil a los fines que persigo. El patrón polar es una cosa que es importante entender también. Los micrófonos omnidireccionales captan muy bien los graves, ¿sí? Y a la distancia no pierden baja frecuencia, no tienen efecto de proximidad. El efecto de proximidad casualmente es perder bajas frecuencias a medida que me voy alejando. Nosotros, nuestra percepción a veces es la inversa. Uy, me acerco y tiene más graves esto. Es que muchas veces el fabricante, dada la forma del micrófono, consigue un énfasis en baja frecuencia, ¿ok? Pero créanme de que lo que pierdo es grave a medida que me voy alejando.
Pero muchas veces no me sirve el micrófono omnidireccional, porque mi sala es mala, porque la contaminación con otros instrumentos es alta, porque, no sé, lo uso para el aire libre y, no sé, toma viento, digo, un montón de cosas. Entonces yo tengo que elegir en base a lo que me conviene, ¿ok? Si voy a grabar un cantante, tal vez busque algún patrón polar un poco más cerrado. El cardioide es por forma de corazón, porque tiene forma de corazón el patrón polar. Capta de adelante y no capta de atrás. Digo, es muy bonito, el nombre estaba bueno aclararlo por si alguno tenía una duda. Em, pero bueno, a ver, el patrón polar del micrófono es fundamental también para considerarlo. Aunque después hay cosas que pueden ser, entre comillas, ecualizables. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Mientras tanto, bueno, el efecto proximidad, lo que le decía, a medida que me voy acercando al micrófono, mi performance cambia y puede mejorar en bajas frecuencias. Pero ¿qué pasa cuando no invertí en un muy buen micrófono? Porque no pude hacerlo. A ver, me gasté toda la plata en el cable. Ya hace 15 minutos nos gastamos toda la plata en el cable. Entonces, yo le voy a hablar de algo que usaba cuando tenía 20 años y tengo 40 en este momento. Yo usaba el Mic Modeler de Antares y sigue existiendo. Además, perdón, ahora es negro, con celeste. Nada, es re fachero. Estoy mostrando la evolución del Mic Modeler. ¿Qué es esto del Mic Modeler? Yo le digo con qué micrófono grabé, quiero cómo quiero, y le digo cómo quiero que suene. Y le digo que está bastante cerca el resultado. Muchas empresas se han entonces abocado a decir, bueno, ok, la gente no tiene a veces con qué grabar, no se preocupen. Dado todo lo que hablamos del FFT, ¿sí? Hay un proceso que se llama convolución, no lo vamos a hablar ahora, pero me permite hacer un tipo de procesamiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Que yo puedo combinar funciones, ¿sí? ¿Ok? Y si yo tengo una función muy particular, que es la función de transferencia de cualquier cosa, es como la huella digital. La función de transferencia se puede sacar de una forma muy simple. Yo le había dicho hoy que sí, los ataques tenían mucho espectro. Los impulsos, si son infinitamente intensos e infinitamente cortos, ¿sí? Tienen todo el espectro. El problema es que lo infinito es teórico, ¿sí? Pero bueno, yo puedo obtener la respuesta al impulso de un procesador, de un equipo, de un aparato, de un componente. Sí, lo puedo tener. De hecho, vivimos de eso los programadores de plugins. Entonces, qué loco. Yo puedo decirle a mi plugin, te grabé con este micrófono marca R modelo NT1, ¿sí? Y me gustaría que suene como un N modelo U47. Bueno, dice, yo te voy a inventar algo medio parecido. Pero la respuesta anda muy bien. De hecho, yo siento que cambiaron la fachada acá los muchachos, pero está muy bien logrado. ¿Sí? Me causa gracia porque dice, ojo, que los nombres pertenecen a los dueños, son de fantasía, bla, bla. Hay otra marca que pone nombre de fantasía. Hay otra que descaradamente los usa y hay otra que le pone nombres. Yo tuve, bueno, lo digo porque no existe más, tuve una Liquid Mix que los nombres eran de los procesos, eran el ecualizador, era Bulgarian Equalizer, no, pues decime el nombre posta, pero bueno, nada, le ponían esos nombres locos. Bueno, T-Rex tiene uno que anda muy bien también, de hecho, que es fachero, ahora me ponen la forma del micrófono, ya es difícil de errarle. Yo tengo ese, ¿no? Pero el que vos tenés es marca más barata. Ah, ok, por eso me fijo en la marca. Y de ahí le pone Condenser 87. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué lo cuesto? Porque yo puedo empatar entonces el audio de mi micrófono con el audio del micrófono deseado. No tengo acá mi vintage, el Shure acá, y el 55, o no sé, quería grabar con el, no sé, quería un FET 47, o quería. Bueno, perfecto. Yo le digo, partí de esta base y el plugin me va a entregar un resultado. Yo tengo que ser honesto. Si yo lo grabé con un SM57, tengo que poner esto parte de un SM57. Bastante bien es el resultado igual. Pero bueno, sepan de que podemos hacer mix modeling, ¿ok? Y esto, ¿sí? En muchos casos, no le digo que esto les está haciendo rarse ir al estudio grande para grabar una única voz, pero al menos si tienen que maquetear, pero necesitan un buen resultado. La economía en esta es al 100% y ustedes no gastaron mucha plata, ¿ok? Pese a esto, ¿sí? Hay marcas que se han dedicado directamente a hacer micrófonos genéricos, ¿sí? Entonces, si tienen que hacer una inversión, sepan de que existe esto también. Micrófonos genéricos que a través del software propietario, ¿no? de la marca del micrófono, pueden hacer la adaptación de este micrófono de fantasía a un resultado no tan de fantasía, ¿ok? Y entonces, fíjense cómo, bueno, si no le molesta que diga marcas, no, no,
No tengo ningún acuerdo comercial con ellos, pero Slate o Townsend tiene, Antílope tiene también su micrófono propio. Fíjense que Antílope, lo estoy tapando acá, no sé si lo ven, creo que sí. Antílope tiene una versión de diafragma chico y diafragma grande, lo mismo que Slate, ¿ok? Particularmente, uy, esperen que me mandé macana. Hay, por ejemplo, una marca muy conocida que es Universal Audio, que tiene un sistema que me parece fantástico, es buenísimo, el de Universal Audio. ¿Y cómo es esto? Tienen el sistema Sphere que pueden combinar, o sea, acá el chiste es que si yo tengo un multipatrón, también puedo jugar con el multipatrón, ¿ok? Entonces, yo puedo armarme, por ejemplo, un ELAM o puedo armarme un U47 considerando, ¿sí? La figura de 8, por ejemplo, ¿sí? A mí, la verdad, como herramienta, además de lo versátil, y después que no es tan caro, ¿sí? Y yo necesito tener gran variedad de micrófonos, y no para usarlos todos simultáneamente, sino porque necesito tener caracteres distintos en distintas tomas. Ahora voy a grabar mi voz, ahora voy a grabar esta guitarra con otro carácter, ahora voy a grabar, no sé, un ambiente con otro carácter, ahora voy a grabar el bombo con otro carácter, ¿sí? Y siempre son tomas que no son simultáneas. Es una muy buena opción. ¿Ok? No sé si conocían este tipo de dispositivos. Ya no es adaptarlo con un plugin solamente a esto, sino que, a ver, el fabricante que conoce el comportamiento de su micrófono me asegura que la respuesta va a ser súper parecida al resultado que yo busco, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo lo fabriqué, porque conozco el verdadero comportamiento y porque mi programación me lleva a esto, ¿ok? Bueno, nada. ¿Se entendió? Sí, ok. Uy, ay, perdí una filmina. Bueno, nada, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta respecto a esto? ¿No? A ver si hay acá algo en el... Bueno, nada, sigamos entonces, sigamos. Súper claro todo. Bueno, Joaquín, buenísimo. A ver, y vamos a hablar un poquito de mezcla, ¿sí? A ver, la charla era de una hora, ya vamos 1 hora 05, les pido disculpas si alguno se tiene que ir, sé que esto va a quedar grabado. Yo, perdón, Nati, nos extendimos un poquito. Es imposible meter todo lo que podemos hablar condensado en 1 hora, ¿ok? Ni hablar de condensers. Así que, nada, que esto nos despierte, o sea, tiramos un picadito de temas, de algunos temas, otro día si quieren lo seguimos, de cosas que pueden aplicar rápido en casa, ¿ok? Con el Mic Modeler o con alguno de esos Mic Modelers que estaban ahí, y hay un montón más de otras marcas, su micrófono dinámico que tienen en casa lo pueden convertir en un micrófono mucho más caro, entre comillas. No lo piensen por la cuestión económica, piensen en la que están modificando la performance y que les puede servir. Pero bueno, vamos a mezclar. Y vamos a mezclar, nada, con algunos recursos. Si estaban hablando de que querían calidad, bueno, vamos a hablar de lo cultural. A mí, la verdad, soy medio fan de la distorsión armónica porque me remite a tímbricas que ya tengo conocidas, ¿ok? Los emuladores de cinta son de las opciones más rápidas para conseguir tímbricas que ya conocemos, porque la distorsión armónica de la cinta, ¿sí? Porque la distribución espectral, porque la dinámica en porción del espectro, que es distinta en graves que en medio y agudo, y que también el ciclo de histéresis y la distorsión armónica que entrega a ello en grave, medio y agudo es diferente, y me hace acordar a, che, tales discos sonaban con esa opacidad, o tal disco tiene esa rugosidad, y yo viendo cómo se grabó el disco y buscando una muy buena emulación, cambiando el pigmento de la cinta o la velocidad de la cinta, puedo obtener esas tímbricas, ¿ok? Han vuelto a escucharse estos sonidos, han vuelto a ponerse de modas, ¿sí? Los plugins han mejorado muchísimo. Del lado izquierdo tienen un plugin, no es gratuito, pero es un plugin que no requiere un DSP externo para funcionar y anda muy bien. A mí la verdad me gusta mucho y en algunas de AWS, que tal vez no estoy trabajando a frecuencias de muestreo muy altas, yo puedo hacer un oversampling del plugin o del channel strip completo y aún mejora aún más todavía la performance, ¿ok? Caso contrario, nada, plugins de DSP, ¿sí? Universal Audio, ustedes necesitan un hardware para poder correrlo, a veces la placa de audio lo tiene, a veces es una placa externa que no procesa, perdón, no entra ni sale audio, sino que simplemente para procesar plugins, se dice aceleradoras a esas placas, ¿sí? Y pueden correr estos plugins que suenan muy bien. Disculpen si hago un chivo, pero es gratuito, así que en realidad no sé qué chivo es, pero si quieren se pueden descargar.
Mi máquina de cinta es un plugin VST, solamente corre en Windows, pero con WinButton lo pueden correr en Mac, en donde ahora está también para 64 bits. Es una emulación de cinta, fue bastante bien ponderada en revistas especializadas, así que nada, está que entre los 6 plugins vintage los mejores. No puedo creer, tiene de 2016 esto, se acordaron el año pasado que existía, pero bueno, gracias a las revistas. Eh, Después en mi Instagram, si quieren, hay un link de eso, pero bueno. Ahí tienen un emulador súper bilardista, las fechas son Vintage 1968 y 1999, Copas Libertadores nuestras, pero bueno, nada, porque soy estudiante, por eso se llama Mística, el plugin con T, con 7, ¿eh? Y bueno, dejando el fútbol de lado, estamos acostumbrados a que la distorsión armónica de este tipo de dispositivos, además de la calidez, que es cultural igual, porque nada, la sensación de calidez es una sensación subjetiva, pero este tipo de dispositivos es algo que nos remite a cosas que ya hemos escuchado. Y muchas veces, haya calidad o no, entre comillas, pero lo que hemos escuchado y ha triunfado, si nos parecemos a eso, a veces parece que nos hace ver más grosos de lo que somos. Entonces, nada. Esto no es un plagio tímbrico, es que, nada, uno dice, "Oh, suena muy bien, suena medio Beatle, suena medio tal cosa". Entonces, digo, este tipo de cosas a nosotros nos ayudan mucho a veces a ablandarle la oreja a la audiencia, ¿sí? Porque como ya está acostumbrado a determinadas texturas, tal vez se predispone a una escucha, ¿ok? La distorsión armónica es algo que utilizamos mucho y a veces cuando no lo pensamos desde el punto de vista de cómo hubiera sido el registro, es inevitable que lo pensemos desde el punto de vista del preamplificador y cómo eleva la señal de micrófono y sin querer o queriendo la deforma, ¿ok? Entonces, nada, hay un montón de emulaciones de preamplificadores, hay un montón de plugins gratuitos dando vuelta en internet, tremendos. No estoy hablando del mío, ahora estoy hablando de otros mucho mejores, ¿no? Hay emuladores de preamplificadores que están en páginas como BST for Free, nada, en muchos blogs se están dando vuelta. Y si no, bueno, a ver, yo les había citado Universal Audio, que tiene su DCP para correrlo, pero hay un montón de plugins, Slate Digital, Sound Toys, bueno, T-Rax también los tiene, Waves también, tienen algunas emulaciones, algunas mejores, otras no tan mejores, ¿sí? Pero tenemos emulaciones de preamplificadores con todo lo que conlleva eso, ¿sí? Aplastan la señal, generan contenido armónico, ¿sí? Cambian las dinámicas, pero bueno, culturalmente estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, nada, un poquito ir pareciéndonos a esos discos que nos gustan, estas herramientas nos ayudan a ir por ese camino. Otra de las cosas que está muy en boga, y así medio como vamos dándole un poquito de cierre a la charla, que nos pueden ayudar a obtener no solo calidad, sino que velocidad en nuestro flujo de trabajo, ¿sí? Em, Estudio mucho la CIA, programo cosas con inteligencia artificial y estoy preocupado por las cosas que hace la IA, porque muchas cosas las resuelve demasiado bien y mi miedo es que esto saque eslabones de la cadena productiva. Nosotros estamos trabajando y una IA lo hace más rápido que nosotros y hasta a veces lo hace mejor que nosotros, pero seguramente lo hace de una forma más barato, porque le toma menos tiempo. Entonces, utilicemos estas herramientas nosotros también, porque lo que está sucediendo es que muchas veces artistas que prescinden de nuestro servicio como técnicos, o en algunos casos aficionados que prescinden de nuestro servicio como técnicos, usan estas herramientas. Entonces, nada, ya que son rápidas, ya que nosotros sí conocemos de los parámetros para poder modificar su comportamiento, usémoslas también. Grabé en la duda, porque no tenía dónde grabar. Tengo plugins que sacan la reverb, pero no como el SPL Reverb como hacíamos hace 10 15 años, que Dios lo tenga en la gloria. Gran plugin, gran, por favor, no te mueras más, pero esto anda un poco mejor, ¿ok? Y esto saca reverb, ¿ok? Reverb en las voces, lo saca muy bien, ¿ok? Después, obviamente, está el Clarity que les había comentado, el de la famosa publicidad que pasa el tipo con la bordeadora mientras estoy cantando mi canción y lo filtró perfecto, ladró el perro, todo. Andan muy bien estos plugins. Hay otras herramientas, ¿sí? Que son para ecualizar. Ahora, yo no quiero que esto ecualice automáticamente algo, al menos a mí, en mi caso, que yo tengo cierta destreza para ecualizar, porque nada, muchos años trabajando en esto, no me gusta que nadie me toque el ecualizador, menos alguien que dice que es inteligente y artificial, ¿sí? Entonces, pero, déjenme comentarles algo. Hoy las herramientas de inteligencia artificial, que trabajan muy, muy rápido,
y trabajan tan rápido como los compresores que utilizamos siempre para hacer sidechain cuando, por ejemplo, golpea el bombo y quiero que baje el bajo para que no se peleen, ¿sí? Y yo sé que el bombo le va a ganar al bajo, entonces que el parlante no los mueva a ambos en ese momento, en ese preciso instante. Y es algo que antes de hablar malas palabras de la IA, yo lo usaba bien eso y qué feliz que tengo un compresor que actúa por mí y hace eso. Y la IA también puede hacer esto. Puede trabajar señales de sidechain interno, ¿sí? O comparaciones entre mismas instancias de plugin. Y les vengo a presentar un plugin que se llama Smart EQ, ¿sí? No da mucho el tiempo para hablar con esto, pero si quieren después les comparto algunos videitos. El año pasado en Caper, que vimos una charla de inteligencia artificial, este, entre otras cosas, hay un video donde ecualizamos un poco con esto y tomamos jerarquías. Y pusimos por ejemplo, en primera jerarquía la voz, en segunda jerarquía, qué sé yo, una guitarra, un piano, eventualmente una batería, y abajo de todo, último juego del terreno, ¿quién no se escucha nunca? El bajo. Entonces pusimos al bajo, pusimos unos sintes. Entonces, el chiste de esto no era solamente de que sugería una ecualización a cada uno de estos instrumentos. Cuando escuchaba el global de la canción, notaba que algún instrumento podía enmascarar al que estaba, ¿sí? En una jerarquía inmediatamente superior. Y no tenía que taparlo, porque lo importante era el que estaba en la jerarquía inmediatamente superior. Entonces iba sugiriendo una ecualización para encontrar los espacios, para que todos esos instrumentos pudieran coexistir sin pelearse e igualmente tener calidad en el audio. Entonces, no solamente es calidad por no superponerse cosas, y ahora voy a algo que no es que es subjetivo porque tiene que ver con una cuestión cultural de que estoy acostumbrado a escuchar. Hoy voy a hablar de una cuestión que es estrictamente biológica. ¿Sí? El enmascaramiento no ocurre en los micrófonos, ocurre acá, ocurre acá. Entonces, yo en mi micrófono voy a tener todo el espectro completo tal vez, pero si tengo una banda muy enmascarante, ¿sí? Una banda de frecuencias muy enmascarante, tengo una concentración, por ejemplo, en 300 y pico de hertz, que me está enmascarando todo lo que está alrededor. No escucho nada de 200, no escucho nada de 600. Esos 300 están tapando todo. Hay posibilidad de que cuando sucedan estas cosas haya algún EQ que trabaje automáticamente. Está bien, me debería dar cuenta yo, porque soy el experto en esto, bla, bla, bla. Bueno, pero lo hizo por mí y lo hizo muy bien y lo hizo solamente en el momento en donde esto estaba molestando. Hay muchos plugins de unmasking, ¿sí? Para desenmascarar cosas, en donde en algunos casos yo simplemente lo pongo, en otros casos sugiero qué instrumento quiero que no se enmascare o que se desenmascare, ¿sí? ¿Ok? Eh, pero el tema es que, nada, mediante FFT, mediante filtros, constantemente estoy haciendo un censo y estoy trabajando y buscando esos huecos. Y mis mezclas tienden a encontrar mucho más espacio. Eso quiere decir que tal vez desde el punto de vista de la subjetividad suenen mejor. Ahora, respecto a la subjetividad, pero desde el punto de vista ¿sí? Perceptual, ¿sí? En el micrófono nada se mascara, ¿sí? Pero yo hay cosas que no las percibo y ahora después de esto sí las empiezo a percibir. Entonces, mi percepción editiva se vio favorecida por estas cosas. Antes lo hacíamos a mano, hoy lo hace una IA por nosotros. No quiere decir que esté mal esto. Si el uso, nada, es eh, con responsabilidad, vamos a decirlo de esa forma. Hay otras herramientas. Justo la que está a la izquierda no es precisamente de IA, pero está lindo combinarla con IA. La de la derecha, ¿sí? Se encarga de hacer una búsqueda de un target en particular, ¿sí? Yo le digo a este plugin Isotop, mira, necesito que me busques una curva medio rock pop. Y la conoce. Y va deformando el audio agregando graves, medios o agudos, ¿sí? Con un determinada ancho de ventana, que yo le puedo dar un smoothing a esto, le digo, bueno, que la ventana sea más ancha o menos ancha para que se note más, se note menos su acción, pero me va a tratar de emparejar las cosas. Y si yo tenía una referencia guardada, como hago con el Match EQ, que este Match EQ esto es metodología del año 2000, lo hacía con la Power Core en el año 2003, 2004 esto. Ponía una canción, nada, le aprendía la curva, ponía la canción nueva, se aprendía la curva de esta canción y buscaba una ecualización para compensar. Entonces, a veces cuando, che, no me sale que me quede exactamente igual este sonido de guitarra, te juro usé la misma guitarra, la distorsión es la misma, pero algo no me está quedando igual. Match EQ. Ah, no quedó tan mal. Ok.
che, sabés que el bus de la batería está bueno, pero me gusta cómo suena esta batería y la mía algo le está faltando. Si no estoy errando los planos, es simplemente una cuestión de ecualización, puedo, puedo apoyarme tal vez en un dispositivo que tenga aprendido un determinado tipo de curva, o que yo le enseñé un determinado tipo de curva y le pido que me lo aplique a la señal que tengo en ese momento. Estoy repasando, perdón, Nati. Un cachito más y ya estamos. No solamente utilizo ecualizadores, no solamente utilizo herramientas de control. A veces utilizo procesos creativos como reverbs. ¿Ok? Hoy las reverbs, por ejemplo, también pueden sensar el masking. Yo quiero una reverb de 5 minutos. No, te va a ensuciar la mezcla, me dicen. No uses reverb tan larga. Pero si mi propuesta artística necesita, ¿sí?, esa reverb tan larga, mientras yo mezclo, quiero tener percepción absoluta, ¿sí?, de la reverb, pero quiero, ¿sí?, que no moleste. Entonces yo puedo ingresarle la señal, ¿sí?, de mi canción, por ejemplo, y que haga un censo de cómo podría ser la curva de la reverb para que igualmente se escuche, pero que no moleste en la canción, ¿sí? Entonces, estos dispositivos que tienen una entrada auxiliar de sidechain, a mí la Neover me parece, los nombres son un poco fantasía, me gusta, a mí me gusta poder tener más dominio de las cosas, además no me gusta que me digan esta reverb es épica, no decime, es más tipo plate, más brillante, más... Pero bueno, los resultados son muy buenos. Chicos, la SmartVerb es fantástica. Bueno, la ActiVerb también es buenísima. Y hay un montón de herramientas. Hay una que se llama Camaleón que es buenísima. Hoy estamos con herramientas muy potentes, muy poderosas y sobre todo muy versátiles. ¿Ok? Acá la limitación me da la sensación de que es creativa de parte nuestra, ¿sí? Porque hoy podemos hacer prácticamente lo que queremos con esto. Eh, hay una pregunta ahí. Intentamos cerrar y 30. Perfecto. Bueno, en 10 minutos cerramos. Acá Joaquín dice: el Gulfo lo probé y tuve resultados interesantes. El Gulfo, casualmente. Bueno, no sé si tengo alguna foto de cómo es el Gulfo acá. Pero en un cachito. No, creo que no. Perdón. El Gulfo no lo tengo acá y se lo digo yo a los chicos en clase en la facultad. Pero bueno, es una especie de ecualizador que busca espacios para desenmascarar cosas. Entonces van a ver que está como ecualizando constantemente y cuando hay mucha concentración de una banda de frecuencias, parece como que la atenúa y como que levanta las bandas adyacentes. Es como que ayuda a que todo se escuche un poquito mejor. Anda muy bien. Ahí está la foto del Gulfo, muy bien. Che, le diste mucho time, le diste a ese Gulfos, ¿eh? Muy interesante ese plugin. Bien, y volviendo a lo que estábamos hablando, a veces, ¿sí? La precisión, que es parte de la edición más que de la mezcla, pero bueno, es algo que cuando algo suena todo armadito, nos da la sensación de, che, qué bien esto, ¿ok? Esto parece que es pro, ¿viste? Profesional, ¿eh? Ojo. Entonces, em, tenemos algunas herramientas que funcionan con IA hoy y que andan muy bien, ¿sí? Hay herramientas de pitch, hay herramientas de stretching que deforman muy poco el audio, tienen resultados muy buenos. Hoy Vocaloid 5 está funcionando con IA y la verdad que nada, es un pluginazo. Todos los coros cantamos todos por cualquier lado. Pum. Este plugin se encargó de emparejar todo. Es muy bueno, es muy versátil y trabaja con inteligencia artificial, ¿sí? Hoy, por lo que tengo entendido, el Harmony Engine está trabajando con IA. Yo tengo las viejas versiones en donde, bueno, nada, a mí me dio muchas alegrías, sonando un poquito tarde con latencia y algunas deformaciones no muy agradables, pero me ayudó mucho a armar unas muy lindas armonías. Y hablando de afinaciones, en Melodyne, ¿sí? Además de poder hoy separar en las polifonías, el hecho de ayudar a no deformar tanto el audio, es una de las tantas herramientas de IA que hoy utilizamos, nada, en un porcentaje grande del laburo de mezcla. Obviamente hay un montón de otras herramientas, Sud se utiliza un montón, yo utilizo muchos PIF para generar transientes, pero no genero los ataques globalmente, sino que genera los ataques en porciones del espectro que lo detecta casualmente un mecanismo de análisis que utiliza inteligencia artificial. Sepan de que la inteligencia artificial es estadística, ¿sí? Es acumulación de datos y comparaciones. No se asusten, no es la Skynet, al menos no en lo que hacemos con audio, en otros, tal vez en otras aplicaciones sí, pero bueno, nada. Eh, la idea de hoy, sí, a ver, Nati, era muy poco una hora tal vez para hablar de todo lo que se puede hablar, pero al menos tocamos 4 temas puntuales que pueden hacer en casa a muy corto plazo. Porque todos tienen cables, todos graban con al menos algún micrófono, y ese micrófono lo aprendimos hoy a modificar, ¿sí? Convertimos un micrófono tal vez de $100 que suene en un micrófono de 1000, quizás, o sea, habría que ver.
Hablamos de limpiadores de ruidos, hablamos de distorsionadores para cambiar los colores y hablamos de algunas herramientas, entre comillas, inteligentes que nos dan una manito a la hora de la mezcla. No hay necesidad de gastar fortuna, ¿sí? Es preferible, nada, tener horas de vuelo sobre pocas herramientas, pero que esas horas de vuelo nos conviertan en expertos en lo que hacemos, ¿ok? Repetir muchas veces el mismo plugin da cohesión, ayuda en la mezcla y a su vez, ¿sí? Nos permite, nada, ponernos duchos en el uso de esa herramienta. Entonces, nada, quienes están iniciándose en esto, tengan la posibilidad de dedicarle tiempo para volverse, nada, cada vez más hábiles en esto. Y no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, Nati, nos quedan 8 minutos y cumplí al final. Bueno, no fue una hora, pero fue casi 1 hora 30. Preguntas, que creo que sí hay preguntas. Y solo recordarles y recordarles a Cana que tenemos como calendarizada una sesión de mastering también para noviembre. Sí, en noviembre tenemos, obviamente. Sí, sí, sí. Y les prometo que va a ser más conciso. No, a ver, no, Está al lado de ese dos día. horas. O sea, No, no. Bueno, pero es que es difícil. Vamos, es que son muchas cosas para ver. Realmente, a ver, es tan amplio este universo que es imposible poder hablar de todo en tan poco tiempo. Entonces, nada, hoy agarramos 4 temitas muy puntuales y fue un picadito nomás. Pero como les decía, son cosas que pueden aplicar rápidamente, ¿sí? En casa o en el estudio, donde fuere. Emma nos hizo una pregunta, si quieren la leemos, dice, Cara, buenísimo todo, consulta, ¿sabes si los analizadores de sala para ecualizar monitores y auriculares son convenientes? Y aguante el pincha tape. Jaja, bueno, buenísimo, más bien, me gustó lo último sobre todo. A ver, cuando no tengo el recurso, ¿sí? Que alguien me facilite algo, siempre va a ser bien recibido. No soy un gran fan de determinados tipos filtro, FIR, que generan un poco de ringing. Dije palabras raras, pero bueno, los filtros FIR, ¿sí? Son de respuesta finita al impulso. Suelen tener una oscilación, un pre-ringing y un post-ringing. Es como que cantan antes de aparecer y siguen oscilando. Producto de que, antes que me pregunten, ¿cómo cantó antes de aparecer? No, que en realidad salió más tarde. Pero en el resultado, una vez que aparece, tiene una oscilación previa. Y yo en algunos ecualizadores lo escucho. No todos los acomodadores de sala funcionan bien. Quienes no están en tema, ¿qué es un acomodador de sala? Estos plugins o estos softwares lo que hacen es eh, toman una señal de referencia, yo la voy a grabar con un micrófono y conozco cómo es mi parlante, conozco cómo es mi sala, pero el micrófono no. El micrófono solo sabía qué es lo que debería salir. Y cuando recibe y está deformado, porque el parlante no es ideal, porque la sala no es ideal, lo que va a hacer es compensar con una curva de ecualización, ¿sí? Para intentar empatar en espectro, ¿sí? La intensidad. Esto no está considerando algunas cuestiones de tiempo a veces. No todos corrigen tiempo. Es importante tener en cuenta eso. Otros sí, pero no todos corrigen tiempo. Y una vez que corrigen frecuencia, no todos, ¿sí? Trabajan de una manera en la cual no haya una deformación considerable. Por otro lado, a veces no hay una simetría en la sala, no hay una simetría en el parlante, y cuando ecualiza diferente de la izquierda con la derecha, yo escucho un poco determinadas distorsiones en donde me corre el centro. Entonces a veces prefiero no ecualizar yo, pero eso es muy relativo. Todo depende la herramienta con la que vos estás y si necesitas de esa corrección. Con respecto a auriculares, lo mismo. Suelo usar a veces cuando mezclo Atmos y necesito chequear con auriculares. Me gusta el realismo en ese auricular. Y si bien tengo unos auriculares marca Neumann que son hermosos, sí, perdón, no quería hacer un alarde del auricular, solamente decir que tengo unos muy buenos auriculares. Pero igualmente, como la gran mayoría de los auriculares no son planos, o sea que miren, si el auricular caro no era plano, o sea, ¿qué puedo esperar de los otros? No, no se preocupen. Cuando hago Atmos, sí, yo suelo usarlo en la plataforma Steinberg, que tiene match de auriculares buenísimos, ¿sí? Pero hay muchas marcas que tienen match de auriculares. ¿Qué implica esto? Me pongo los auriculares, busco mi plugin match de auriculares, ¿sí? Que en este caso viene nativo con el software, pero lo pueden instalar, hay muchos PST que hacen eso, o AX. Entonces, busco la marca de mi auricular y me hace la contracurva. Cuando estoy puesto como los auriculares, tengo unos, qué sé yo, unos Sennheiser 202, me lo acomoda y suena mucho mejor. Y así con un montón de marcas. Y es más, tengo la posibilidad de que me simule una sala estando con los parlantes más alejados, más cercanos. Digo, es muy interesante.
Cuando no está bueno el recurso que tengo, estas herramientas para acomodar son fantásticas. O cuando no conozco mi herramienta. Cuando tengo muchas horas de vuelo en mi sala, cuando tengo muchas horas de vuelo en mis auriculares, cuando tengo horas de vuelo en mis parlantes, ¿sí? Yo ya sé hasta dónde llegan. Yo conozco músicas que he escuchado, que sé cómo suenan. Entonces, al rato lo extrapolo a mis mezclas. Entonces, nada, la práctica hace al maestro, ¿sí? Es importante que le dediquen horas a esto. Pero bueno, sí, sí, a ver, es un recurso, Emma, y está buenísimo si lo querés usar. No sé si hay alguna otra preguntita más, si no, nada, en estos 3 minutitos, Nati, no sé si Sí, quieres hacer un nos quedamos institucional o lo sin que fuere. tiempo. No, sí, Sí, o perdón, sea, perdón. simplemente como desde un lugar como muy, muy humilde y tranquilo, compartir algunas herramientas que seguramente les van a servir a todos un montón, aunque nos parezcan pocos, estas cosas muy concretas y muy claras que nos acabas de compartir, me parece que suman de todas maneras. Eso por un lado. Por otro lado, todas las masterclass las vamos a empezar a compartir a través del canal de YouTube, entonces les recomendamos suscribirse al canal de Incuba Raíz. En YouTube ponen Incuba Raíz y ahí va a estar el canal, se suscriben y generalmente las ponemos como estreno, entonces es probable que les lleguen las notificaciones de las sesiones que se van subiendo y se van acumulando para que no se pierdan nada. Si no pueden estar, sigue siendo para mí más divertido estar en estos momentos del compartir en vivo. Entonces, vamos a ir cerrando porque ya nos recontrapasamos el tiempo. Más que agradecerte, Cana, tu generosidad como siempre, tu gran conocimiento y tanta generosidad y tanta siempre buena predisposición y buena onda y nada, y seguir abriendo como caminos y demás. Sin otra cosa, sí nos vamos a despedir porque estamos más que corriendo. O sea, si los chiques quieren sumar o compartir algo así rapidito, es ahora o nunca. Ahí está. Gracias, Emanuel. Ahí pasó Emanuel, en el chat, nuestro canal de YouTube. Buenísimo. Y bueno, nada, los esperamos en las próximas. O sea, los martes seguro que son de música, pero por ejemplo tenemos algunos festivales internacionales que van a estar los lunes. El lunes que viene le toca el turno al festival, a un festival en Colombia que va a hablar un poco de la realidad y la circulación de Colombia. Y a mí me toca también hablar del tema de circulación de internacionalización el martes 15. También esas son como medio imperdibles porque la intención también es circular, vender, monetizar y demás. Así que nada, están invitadas, invitades y las seguimos. Muchas gracias. Gracias, Cana, infinitas. Nos vemos, chicos, que lo vaya muy bien. Chiques, adiós, adiós. Gracias. Chao, No, muchas gracias. chao. Chao.